Muy buenas tardes para ustedes. Yo creo que lo uno no excluye a lo otro. Obviamente, la cúpula militar y política de Hamas se ha visto extremadamente afectada en este último año. Hemos visto que muchos de sus líderes, tanto dentro de la franja, también como afuera, como fue ese asesinato de Ismail Haniyeh aquí mismo en Teherán en agosto, pues, obviamente debilita y ha terminado por una época de este liderazgo de Hamas que tanto se ve afectado a su interior. En Gaza siempre había una gran división, no todo el mundo apoyaba a Hamas, apoyaba la resistencia y esa resistencia contra Israel, que tanto se ha visto fortalecido. Pues mucha gente también se ha ido, pero mucha gente continúa, muchos niños que han crecido en estos ataques horrorosos que ha hecho Hamas, con tantos viendo a sus madres, a sus padres, a sus abuelos muertos. Vamos a ver una generación seguramente que los va a apoyar y dentro de también ya los mismos jóvenes que hacían parte, seguramente también veremos un movimiento y es importante también ver esta repercusión que tiene en los palestinos de Cisjordania, de esos territorios también ocupados, donde está esa gran presencia de esa ocupación israelí. Entonces, yo creo que serán años para ver, pero sin embargo, como está pasando también en el Líbano con el asesinato de Nasrallah y de otros líderes de la cúpula de Hezbollah, obviamente se verán debilitados desde el liderazgo. Porque, Catalina, se describe a menudo a Hamas como una organización islamista, pero ¿usted considera que este es su principal atributo? Bueno, yo también creo que ellos se han vendido también como, o lo han hecho como un gran líder o liderazgo político y como una alternativa al gobierno palestino, también como lo fue Hezbollah. Obviamente tienen un gran arraigo religioso, con unas grandes reglas religiosas, con unas grandes costumbres y de ahí también su cercanía a Irán, a pesar de que Hamas es una organización que pertenece a esa ala mayoritaria del Islam, que es el sunismo, mientras que la mayoría de los otros grupos de ese llamado eje de la resistencia liderados por Teherán y que lideraba también desde otras regiones de Oriente Medio, Hezbollah, son de mayoría chiita, obviamente tienen un gran corte y era obvio, esto era obvio en la franja de Gaza, cómo era gobernado, las reglas islámicas que regían dentro de esta franja me hacían recordar muchísimo a Teherán y a Irán, obviamente pues en proporciones no tiene nada que compararse un país de casi 88 millones de habitantes con una franja donde vivían cientos de miles de personas, pues muy pocas personas, pero sí tienen un corte islamista, sin embargo que no se pueden definir solamente por el Islam, sino por la resistencia también a Israel y por la lucha por el pueblo palestino. Y, Catalina, ahora sí, precisamente en Irán, como decimos, la noticia pues nos ha llevado a interrumpir aquí la programación en France 24 hace apenas media hora, pero no sé si ha habido ya reacciones en Irán respecto a este asesinato durante las horas previas en que no estaba todavía confirmado, pero había mucha incertidumbre al respecto y varias fuentes señalaban que efectivamente Sinwar había muerto en ese ataque israelí. Es interesante, Rosa, porque he estado haciendo un barrido especialmente por esas agencias de noticias locales, muchas de ellas ligadas con la Guardia Revolucionaria. Ni siquiera, por ejemplo, en Tasmin, que es una de las más ligadas a la Guardia Revolucionaria, no están abriendo su portal o no lo abrían hace 5 minutos con él, lo abrían con otra noticia de cómo Israel ha cambiado su estrategia de combate en el sur del Líbano gracias al despliegue de Hezbollah. Otras agencias de noticias como IRNA, que es la agencia nacional, estatal más importante, ya hace un rato hablaba de que una agencia palestina replicaba una radio, la radio militar israelí, en la que daban por muerto a Sinjar, mucho antes de que fuera confirmado oficialmente. Así que la noticia se sigue, pero no hay reacción todavía del gobierno iraní. Este es un gobierno que suele, o esto es un Estado como tal, o sea, el sistema de la República Islámica suele generalmente retardar esas reacciones. Obviamente es una noticia que es dura para ellos. Recordemos que ellos llevan décadas creando y fortaleciendo este eje
de la resistencia. El asesinato de Hassan Nasrallah ha sido un golpe durísimo para Irán, como lo hemos visto, por el despliegue de carteles, de propaganda, de homenajes que se le han hecho. Y obviamente, y hoy mismo enterraban en Isfahán, la ciudad donde era originario Abbas Niluffaroshan, que es este comandante de la Guardia Revolucionaria de las Fuerzas Quds que estaba con Nasrallah el día del asesinato, y fue masivo allí. Estuvieron todos los generales de la de la Guardia Revolucionaria, perdón. Así que estamos por ver cómo reaccionan. Mañana es viernes, mañana hay una oración de los viernes donde suele ir la gente que sigue a este estamento, a este sistema, de la República Islámica, y veremos cuál será la reacción. Catalina, nos desviamos quizá un poco del tema, pero ya que lo traes a colación, en el marco de estos funerales, si no estoy confundida, ha reaparecido Ismail Qani, ¿es así? Sí, Ismail Qani reapareció, bueno, la noche de anteayer, cuando llegó este cuerpo de Abbas Niluffaroshan. Recordemos que ese cuerpo no lo encontraron, o eso es lo que dicen los iraníes, durante días, y cuando lo encontraron lo llevaron primero a la ciudad de Kerbala, donde está enterrado el imam Hussein, el tercer imam de los chiitas, que es como esa figura adorada por ellas porque representa los mártires que son tan adorados en esta ala del Islam. Luego fue traído aquí a Teherán, lo vimos en el aeropuerto recibiéndolo luego en esta plazoleta del imam Hussein, el mismo imam Hussein del que hablaba antes aquí en Teherán, donde miles de personas lo despidieron, y luego lo vimos también y la prensa lo replicó enormemente, esa reaparición a quien muchos dieron por muerto. Otros medios aseguraban que estaba siendo interrogado por la misma inteligencia iraní, acusándolo de ser uno de los responsables de esas filtraciones que se están dando no solamente en Irán, sino también en todo este eje de la resistencia. Sí, precisamente te lo preguntaba porque esta versión de que estaba siendo interrogado, acusado o sospechado de haber sido infiltrado o pinchado por la inteligencia israelí es un poco la que nos llegó aquí. Quería saber en Irán si había certezas de esta versión o si era especulativa. Irán siempre lo negó. Él dijo que estaba en sus funciones, que estaba haciendo su trabajo. Varios generales de la Fuerza Revolucionaria salieron a decir que simplemente estaba haciendo sus labores. Esto replicó especialmente, bueno, varios medios, especialmente también de la oposición iraní, que trabajan desde el extranjero y que tienen bastante eco aquí dentro de Irán. Este es un país que tiene solamente una televisión pública dominada por lo más radical del sistema, y muchas personas se informan a través de satélites en canales en farsi, pero no producidos aquí, producidos en el extranjero, y muchos de ellos o pertenecen a cadenas estatales como la BBC, que es muy famosa aquí en farsi, pero también otros canales de la oposición como Irán International, donde se replicó y donde se habló mucho de esta idea, recogiendo algunas versiones que venían también de la región. Aquí lo negaron y bueno, y han celebrado, y los medios han dicho esto es una mentira, tendrán que retractarse. Qani está bien, está libre, simplemente estaba haciendo su trabajo. Y eso es básicamente la versión que están dando aquí. Sin embargo, en Irán siempre hay gente que sospecha absolutamente de todo, porque mucha gente dice, bueno, podía estar interrogado, lo pudieron haber sacado un rato y volverlo a tener bajo su control. Así que aquí quien quiere creer, lo cree, y el que no, obviamente no hay quien le venda la idea de que las cosas son diferentes. Claro, y Catalina, por último también está, supongo, Irán a la expectativa, ¿no?, de este anunciado ataque de Israel desde hace ya semanas, que todavía no sabemos cómo se va a acabar de materializar o qué impacto pueda tener en que ejecuten este ataque, la llegada de estas baterías antimisiles de Estados Unidos. ¿Hay alguna novedad al respecto? ¿Qué se espera desde Teherán? Bueno, lo que hemos visto básicamente, Rosa, en los últimos días son declaraciones cada vez más fuertes de Irán, de que va a atacar con fortaleza, de que no atacará recíprocamente, que Israel no ha visto realmente la capacidad con la que puede responder Irán. Han tratado de disminuir la importancia de estas baterías que han sido desplegadas en Israel. Han hablado del pequeño tamaño que tiene este país, de que tiene toda su infraestructura concentrada solamente en pequeñas partes, y la capacidad que podría tener Irán
para poder atacar a Israel. Así que entonces, básicamente, Rosa, aquí todo el mundo queda ahora a la espera de cómo este asesinato de Yahya Sinwar cambia la ecuación. Si Israel decide, como se dice, decir, bueno, hemos ganado, vamos a un cese al fuego, vamos a responder en un bajo nivel a Irán y vamos a disminuir la tensión en la región, o por el contrario, van a continuar con esta idea de atacar con fortaleza a Irán, que ha dicho que realmente atacará inmediatamente de vuelta. Hablábamos en días anteriores en una de nuestras intervenciones aquí en France 24 de cómo dijeron que tenían 10 alternativas y cada una de ellas está siendo estudiada y evaluada constantemente. Hay posibilidades de atacar, bueno, su programa nuclear, esto cada vez baja menos las posibilidades después de que Netanyahu le dijera al presidente norteamericano Joe Biden que no lo haría, o ataca su infraestructura energética y de petróleo, o simplemente, y digo simplemente porque es el menor de los daños que podría hacer, atacar su infraestructura militar y estructura política en Irán. Así que estamos a la espera de cómo lo que sucede hoy cambia la ecuación y si cambia la respuesta de Israel. Y obviamente aquí la expectativa en Irán cada vez es mayor porque hay una cosa segura que tiene, especialmente en el gobierno y la población más informada, y es que Israel posiblemente va a atacar sí o sí. ¿Cómo? Y esa es la gran pregunta que tenemos por responder.